Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día lunes 12 de julio del año 2021 a través de todas nuestras plataformas. Agradecer a todos quienes nos sintonizan a esta hora desde distintos rincones del planeta, muchos de los cuales además se expresan a través de nuestras plataformas en Facebook, en YouTube, donde, por cierto, agradecemos que participen siempre con el debido respeto al prójimo, y es como se realiza siempre en nuestras diferentes plataformas, un diálogo con mucha altura de miras, y se agradece eso porque también nos nutren a nosotros de muchas cosas, así que muchas gracias como siempre. Estamos en día lunes y como todos los lunes, tradicionalmente, están con nosotros nuestros amigos de Fundación Sol y en esta ocasión con un tema muy, pero muy interesante porque han emanado o ha emanado de esta institución un nuevo estudio a propósito de un tema que ha generado bastante debate desde hace bastante tiempo, que son las deudas universitarias. Está con nosotros el sociólogo de Fundación Sol, Benjamín Sáez, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. No, el gusto es nuestro y poder conversar respecto de este estudio que realizó ahí Fundación Sol, encabezado por ti, también estuvo ahí Alexander Páez y Marco Kremerman, un estudio que se llama Endeudar para gobernar y mercantilizar el caso del CAE 2021. Cuéntame primero, a grandes rasgos, en qué consiste este estudio y qué objetivo también se trazaron a la hora de elaborarlo. Bueno, un poco como lo dice el título, ¿verdad? Busca dar cuenta de dos aspectos muy importantes del endeudamiento en la educación superior, sobre todo a partir de este mecanismo que es el crédito naval del Estado. Por una parte, la mercantilización de la educación. Hay que considerar que, por ejemplo, de todo el crédito naval del Estado que se ha entregado a las universidades del Estado se les ha entregado menos de un 10% de este crédito. Se ha concentrado fundamentalmente en instituciones privadas, de grandes conglomerados, en instituciones también universitarias, por ejemplo, que han sido investigadas por lucro, y de forma importante en los CFT y en los IP, que tienen la posibilidad también de lucrar con la educación. Por lo tanto, aquí hay una vertiente que tiene que ver con esta mercantilización y con introducir a la banca en los mecanismos de financiamiento de la educación. Y por otro lado, ¿qué es lo que genera esto a posteriori? Es decir, cuando las personas endeudadas egresan de sus carreras o, en algunos casos, no las logran terminar, pero salen de ellas con unas deudas y se ven en la situación de tener que pagarlas o de no poder acceder, por ejemplo, a otros tipos de endeudamiento a partir de este crédito. Por lo tanto, ¿qué es lo que se genera en términos de la necesidad de generar un ingreso permanentemente, de tener que responder estas cuotas, en un contexto en que hoy día, a nivel nacional, el 30% de los estudiantes, de las personas que estudiaron, que tienen estudios superiores, ya sea en instituciones técnicas o universitarias, no encuentra empleo como digamos, la profesión que estudió, por así decirlo, sino que tienen otro tipo de ocupaciones. Y esa realidad, digamos, es una parte de la situación y la otra es derechamente personas que no encuentran un trabajo. Hoy día la morosidad de los estudiantes que desertan de las carreras y estudiaron con el CAE puede llegar incluso al 80%, casi un 80%. Entonces, son cifras muy preocupantes y por eso tiene estas dos dimensiones. Por una parte, el negocio de la educación superior y por otro lado, qué es lo que pasa con los estudiantes, las estudiantes, una vez que ya terminan sus carreras o desertan en el peor de los casos. Benjamín, bueno, este crédito, como ustedes mencionan ahí en el estudio, tú también recordabas, nace bajo el alero del gobierno de Ricardo Lagos con un objetivo, que era ampliar la posibilidad de acceso a la educación superior, sobre todo en las instituciones privadas de muchas personas que hasta ese momento no tenían la posibilidad, por ejemplo, de pagar los costísimos aranceles que tienen hasta el día de hoy las instituciones superiores privadas. En ese tiempo yo me acuerdo bien porque este crédito nació más o menos justo cuando yo estaba ahí también por ingresar a la universidad. Se crea después del Corfo, que también era otro mecanismo de financiamiento también muy
muy usurero, por decirlo de alguna forma, de hecho hasta el día de hoy lo estoy pagando, pero este crédito con aval del Estado hasta tampoco pudo subsanar ese problema que, por ejemplo, tenía el Corfo. En ese sentido, ¿qué podríamos decir respecto del objetivo finalmente con el cual se crean estas herramientas? Porque más que una apertura legítima que uno podría esperar respecto de, por ejemplo, ampliar la base de estudiantes de la educación superior, al parecer los verdaderos ganadores fueron otros y están más relacionados con la banca. Absolutamente. Hay dos grandes ganadores, si lo queremos ver de esa forma, del crédito con aval del Estado. Por una parte, las instituciones en las cuales se amplió la matrícula, porque como tú bien dices, este mecanismo de financiamiento permitió, desde el punto de vista de las instituciones de la educación superior, un ingreso seguro, en términos de que cualquier problema económico que afectara a sus hogares mientras los estudiantes estaban cursando unas carreras, no iba a afectar el pago del arancel. La banca le entregaba esos aranceles de forma directa a la institución, por lo tanto, pueden ampliar su matrícula independiente de la situación económica que estén viviendo los hogares, y como tú bien dices, la matrícula prácticamente se duplica entre el año en que empieza a funcionar el CAE, el 2005, y el 2020, que es la actualización en la que estamos viendo este estudio, donde la matrícula supera el 1.200.000 personas, ¿verdad?, en la educación superior. El año 2005 estábamos hablando de un poco más de 663.000 estudiantes. Ahora, el 72% de todo este aumento de la matrícula, es decir, 7 de cada 10 estudiantes que ingresaron prácticamente en todo este periodo, ingresan a instituciones como Laureate International en sus distintas universidades, desde AIEP, ¿cierto? Pasando por las distintas instituciones, Universidad Andrés Bello, etcétera, Santo Tomás, INACAP y el Grupo Pontificio Universidad Católica con DUOC, ¿verdad? Y toda su digamos, área de desarrollo técnica. Además de instituciones que han sido investigadas por lucro, como la Universidad San Sebastián Autónoma, Universidad Central, Universidad del Desarrollo, Universidad SEC, y también la universidad, ¿verdad?, desaparecida Universidad del Mar. Por lo tanto, hay instituciones que han podido aumentar tremendamente su matrícula, mientras las instituciones estatales, ¿cierto?, como la Universidad de Chile, otras, han mantenido su matrícula en un crecimiento moderado, y hoy día no son más que un 16,4% de todo el sistema de la educación superior. Incluso considerando también la matrícula de los nuevos establecimientos técnicos de educación superior, la matrícula estatal no logra superar ese 16,4%. Es decir, hoy día es un sistema de educación superior que es sobre todo privado. Y como tú también bien señalas, otro de los grandes ganadores fue la banca de este proceso, porque para que esto fuera rentable, aquí hay que recordar, ponernos un poco en el momento en que tú nos invitas, ¿cierto?, cuando se está creando este crédito, el argumento es que el Estado no tiene recursos para financiar la educación superior. Sin embargo, con todos estos años que han pasado, si nosotros miramos los resultados de esta forma de endeudamiento, nos vamos a dar cuenta que recursos había, y que incluso este crédito ha salido más caro, ¿verdad?, para el Estado que si hubiese, por ejemplo, financiado la oferta de la educación en lugar de la demanda. De alguna manera, con los recursos que se han entregado por el CAE desde su creación hasta el año 2020, estamos hablando de más de 6,6 millones de pesos, es decir, 6,6 billones de pesos. Es una cantidad enorme de recursos, ¿verdad?, que se ha entregado por parte de los bancos a las instituciones de educación superior, y parte de esos recursos ya ha sido recomprado o adquirido por el fisco en términos de comprarle esa deuda a los bancos, porque otro de los argumentos también iniciales era que si la banca entrega esta cantidad de millones de pesos, 6,62 billones de pesos, a los estudiantes o a las instituciones, ¿verdad?, para el pago de aranceles, había que asegurarle a la banca un negocio, ¿verdad?, porque en algunos casos son estudiantes que no necesariamente tienen la posibilidad de pagar una carrera. Al principio en el CAE se tenía que postular como se postulan los beneficios, y por lo tanto también muchas personas, en lugar de pensar que estaban adquiriendo una deuda con la banca, veían esto como un beneficio del Estado. Sin embargo, al momento de salir, y esto también
lo pudimos ir estudiando en una investigación que hicimos con estudiantes de la educación superior. El momento en que las personas se dan cuenta que son personas endeudadas se da un poco al final de este proceso, y en algunos casos se ve este crédito con aval como un beneficio del Estado, paradójicamente. Y bueno, para el Estado, para asegurarle el negocio a la banca, lo que dice es que le va a comprar el 25% de los créditos que le entregan a las instituciones, a los estudiantes, con un sobreprecio del 6%. Es decir, el Estado le iba a comprar a la banca un cuarto de todos los créditos que entregara, y por ese cuarto le iba a pagar un sobreprecio del 6%. Es decir, si tú tomabas un crédito por 1.000.000 de pesos, por dar un ejemplo, el Estado le terminaba pagando a la banca 1.060.000 pesos. Sin embargo, lo que hemos visto en estos años, hasta el año pasado, ¿cierto? Analizando todo lo que ha gastado el fisco en este crédito con aval, el Estado ya le ha comprado más del 56% de estos créditos, cuando la promesa original era el 25%, con un sobreprecio de un 24,7%. Es decir, más de 4 veces lo que originalmente se había comprometido con la banca en términos de sobreprecio. Por lo tanto, finalmente, un crédito por 1.000.000 de pesos que pide un estudiante, el Estado se lo termina comprando en 1.240.000, y de ahí para arriba, porque hay algunas instituciones que se le ha comprado con un sobreprecio superior. Por ejemplo, el Banco BCI, el Estado le ha comprado estos créditos con un sobreprecio del 55,6%. Por lo tanto, ha sido mucho más costoso que pagar el costo del arancel efectivo. Y además hay un costo sumergido que tiene que ver con que las carreras, esto no ha permitido que se mantengan los aranceles de forma, digamos, creciendo a un ritmo apausado, sino que ha permitido también que las carreras, las universidades, los institutos profesionales, los CFT, puedan subir sus aranceles, ¿verdad?, por sobre lo que es el arancel de referencia. En el caso de Laureate, por ejemplo, podemos encontrar hasta 1.500.000 de pesos de diferencia entre lo que es el arancel de referencia y el arancel real de las carreras. Y por lo tanto, el crédito cubre todo lo que es el arancel de referencia, y después de eso muchos hogares incluso hacen un copago adicional. Por lo tanto, acá ha sido costoso para los hogares, ha sido costoso para el fisco, ¿verdad? Y ha sido, como comentábamos, un negocio muy garantizado para la banca, ¿verdad? Y también ha sido un crecimiento de la matrícula prácticamente asegurado para algunas instituciones, que hoy día son tremendas instituciones con gran infraestructura, ¿verdad? Y que contrasta de forma muy impresionante con lo que es, o lo que ha sido la expansión de la matrícula en las universidades del Estado, por ejemplo, y ahora en los nacientes, centros CFT estatales. Estamos conversando con el sociólogo de Fundación Sol, Benjamín Sáez, a propósito del estudio que emanó esta institución, Endeudar para Gobernar y Mercantilizar, el caso del CAE 2021. Benjamín, hablemos un poco de las consecuencias en las diferentes personas de este crédito. Estamos hablando de efectos que se pueden alargar por años, considerando el tiempo que tienen que pagar esta deuda, que impide, por ejemplo, que puedan acceder a un crédito hipotecario, que incluso tengan la libertad de emprender, porque ante el riesgo de dejar de pagar el CAE con sus consecuentes efectos, inhibe a muchas personas de quizás hacer algo novedoso, o algo incluso como un proyecto personal, viajar, etcétera, perfeccionarse en el extranjero, no sé, diferentes proyectos que uno pudiese tener y que se truncan precisamente por producto de esta situación. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, totalmente. De alguna forma, el acceso a la educación superior va acompañado de otras expectativas también que tienen los estudiantes y sus familias, sus hogares, que tienen que ver justamente con que acceder a la educación superior, ¿verdad?, va acompañado de la posibilidad, la promesa de poder acceder también a un mayor nivel de consumo, ¿cierto?, a un mayor nivel de vida, o poder haber tenido, ¿cierto?, en este relato de que es la primera generación muchas veces que puede acceder a la educación superior, tener un nivel de vida mayor a lo que puede haber tenido históricamente su grupo familiar, su familia en su conjunto. Entonces aquí también este acceso a la educación superior va acompañado de muchas
promesas. Y cuando los estudiantes, las estudiantes salen de sus carreras y pensando en quienes han tenido una carrera que la pudieron completar, ¿cierto? Finalmente se dan cuenta en muchos casos que por tener este tipo de crédito no pueden acceder a otras instancias para poder, por ejemplo, acceder a una casa, una vivienda o un automóvil, que son parte de este, entre comillas, sueño americano, ¿cierto?, de acceder a la educación superior. Y por lo tanto se ven truncadas muchas expectativas, pero además de eso, en muchos hogares eso implica un problema económico real, mes a mes, que dificulta incluso cuestiones más inmediatas, de consumo más básico. Eh, Hace poco, ¿cierto?, vimos que se aprobó esta ley Chao-Ticón, lo que permitió una caída histórica en el nivel de endeudados y personas morosas, pero hoy día eso ha vuelto a ir recuperando su crecimiento y sigue siendo el endeudamiento una forma cotidiana de financiar la reproducción de los hogares, la vida, en sus distintas dimensiones: salud, educación, ¿cierto?, en consumo básico, consumo de vestuario, de alimentación, y por lo tanto este crédito viene a sumar una carga adicional a esa carga que ya tienen de alguna manera los hogares, las personas. Hoy día, con este crédito con aval del Estado, hay más de 640.000 personas que están endeudadas con el CAE. Hay que recordar que este crédito para las personas endeudadas tiene una tasa que es diferencial. Digamos, si alguien se atrasa un día en el pago de su cuota CAE, ¿verdad?, su tasa de interés rápidamente pasa del 2 al 6%. Recordemos que con el presidente Piñera, en su periodo anterior, cuando fueron estas grandes movilizaciones del 2011, lo que se generó finalmente fue una baja en esta tasa de interés de un 6 a un 2%, pero siempre y cuando los estudiantes estén al día. Y la diferencia la sigue cubriendo el Estado nuevamente. No es que la banca haya dicho, bueno, no voy a cobrar esta tasa del 6%, que es demasiado, sino que sigue cobrando una tasa del 6 en el fondo, pero el Estado cubre ese diferencial de 4 puntos porcentuales. Entonces, ahí también hay una consecuencia, que este costo de este crédito sigue siendo elevado, pero hay una subvención estatal para pagar esa diferencia de la tasa. Y aquí también es muy relevante que el crédito no facilita tampoco su pago, ¿verdad? En muchos casos los estudiantes no pueden hacer un pago electrónico, por ejemplo, del crédito, como se puede hacer con cualquier, prácticamente, otro servicio financiero hoy en día, sino que tienen que ir a la banca con un cupón, ¿cierto?, a tratar de hacer este pago, sacar una hora para poder pagarlo. En eso muchas veces algunos estudiantes nos han comentado, ¿cierto?, cómo se terminan atrasando por un tema de cómo se hace el trámite del pago. Por lo tanto, hay una serie de elementos asociados a este crédito que van generando dificultades. Incluso uno podría decir, para las personas que completaron exitosamente sus carreras, las personas egresadas, ¿verdad?, hoy día este crédito tiene más de 496.000 personas que han egresado de sus carreras, que están morosas. Es decir, un 38,8% de las personas egresadas hoy día está morosa con el CAE. Y en el caso de las personas que desertaron, que son más de 144.000 personas, esta situación es peor porque, como comentábamos, casi el 80%, 79,2% el preciso porcentaje, están morosas. Por lo tanto, hay una dificultad ahí importante. Por ejemplo, una persona que está egresada y que está en mora, el promedio de saldo que adeuda es del orden de los 7 millones de pesos, ¿verdad? Por lo tanto, también es una deuda que, si bien para una persona que egresó, por ejemplo, puede tener un costo abordable, supongamos, si tiene algún empleo profesional, entre comillas, ¿verdad? Hoy día está pagando una cuota de 38.000 pesos, ¿verdad? Y su saldo es de 7 millones de pesos aproximadamente. Las personas que desertaron están pagando una cuota que está alrededor de los 42.000 pesos. Por lo tanto, en un contexto también como el actual, por ejemplo, de dificultad a raíz de la pandemia, ¿verdad? Un shock muy importante de inactividad, de desempleo, se dificulta tremendamente el poder mantenerse al día, por ejemplo, no caer en mora,
Y eso se demuestra también en las cifras, porque el porcentaje de morosidad que tenemos hoy día no ha parado de crecer, o ha ido creciendo, es el mayor desde el 2017. Por lo tanto, también esos resultados han seguido siendo negativos, y de alguna manera también sorprende, y algo que el propio exministro Vitar lo menciona en alguna entrevista que se le hace respecto a este tema, convive esta política con la política de gratuidad. Es decir, hay estudiantes hoy día que pueden acceder a lo que es la gratuidad, y al lado de esos estudiantes, en la misma sala de clases, ¿verdad? Hay otros estudiantes que no pueden acceder a esa gratuidad y que están adquiriendo deudas con este tipo de tasa de interés y con este tipo de montos en la misma sala, al lado de ellos. Y sin embargo, el otro estudiante puede acceder con gratuidad. Por lo tanto, y esto es lo que decía Sergio Vitar, ¿verdad? En algún momento, un joven que está endeudado, una persona que es trabajador, trabajadora, que estudió con este crédito, que está endeudado, ¿verdad? Va a cuestionar el Estado, decía él. Porque, como vemos, hoy día se da esa contradicción también de forma muy fuerte, que ha crecido la gratuidad de forma importante, y el CAE no se ha achicado. El CAE ha seguido siendo un mecanismo de financiamiento de la educación superior que sigue existiendo y que hoy día representa más del 23% del presupuesto de la educación superior, ¿verdad? Por lo tanto, y en los montos ha ido creciendo. Si bien al principio se fue reduciendo una vez que apareció la gratuidad, hoy día sigue siendo un mecanismo tremendamente extendido y no desaparece, a pesar de que existe esta otra política y de que, como hemos visto, sale más costoso finalmente para los hogares y para el Estado. Bueno, Benjamín, sin duda alguna es un tema que da para largo, son muchas las aristas que están involucradas, lamentablemente se nos acabó el tiempo en esta conversación, pero para todas nuestras auditoras y auditores, ahí en el sitio fundacionsol.cl está este estudio Endeudar para Gobernar y Mercantilizar, el caso del CAE 2021, donde lo puede revisar. No es muy largo, por lo tanto es bastante ameno para leer, no porque no sea largo quiere decir que sea menos bueno, al contrario, está totalmente optimizado ahí para que usted pueda revisar tranquilo todos los datos que nos ofrecen ahí nuestros amigos de Fundación Sol. Benjamín, como siempre, un abrazo grande, que esté muy bien, nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao Claudio, muchas gracias, que estén bien. Un saludo a la radio.